El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que se vayan a descansar y a buscar comida en los pueblos de los alrededores, porque aquí donde estamos no hay nada». «Dadles de comer vosotros mismos», le respondió Jesús. Pero ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Para dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir nosotros a buscar alimentos». Los que estaban allí eran alrededor de 5.000 hombres. Entonces Jesús les dijo: «Hacedlos sentar en grupos de 50». Y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, y alzando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la bendición, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que los distribuyeran entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con lo que sobró se llenaron 12 canastas. Palabra del Señor. Estamos hoy celebrando la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, fiesta de Corpus Christi, muy querida por la tradición católica, muy querida desde su implantación en la cristiandad, en el medioevo, y muy apreciada en España, muy apreciada en América también, que evidentemente todas las buenas tradiciones católicas han traído a nuestro continente, y que nosotros tenemos reflejado en esa canción que creo que vamos a contar enseguida, Dios de los corazones. Una fiesta tan querida porque evidentemente en una época donde imperaba, si había una época en donde Dios reinaba en el mundo, era en el medioevo. En esa época ocurrió un hereje llamado Berengario de Tours, que negó la presencia real de nuestro Señor Jesucristo después de la Santa Misa. Y con ocasión de eso el Señor quiso que ocurriera un milagro al cual el Papa del momento, llamado Urbano IV, asistió para venerarlo y efectivamente demostrar su presencia real. Y entonces el Papa, inspirado por una beata, Juliana de Norwich, si no me falla la memoria, ella le pidió al Santo Padre que extendiera la fiesta de Corpus Christi, que se celebraba en la diócesis de Lieja, que la extendiera a la Iglesia Universal. Y entonces fue cuando el Papa escribió una bula llamada Transiturus de Hoc Mundo, o sea, el que ha de salir de este mundo, referida justamente a esta institución, este traslado de esta fiesta a todo el mundo. Le pidió a su teólogo del momento, que tenía ahí en la corte pontificia, que escribiera la misa que hoy también todavía rezamos, ¿no? Ese teólogo de la corte pontificia era Santo Tomás de Aquino, nada más ni nada menos, ¿no? Que entre tantos teólogos, tantos títulos que tiene el doctor común, uno de ellos es el ser llamado doctor eucarístico. ¿Por qué? Porque compuso esta misa de hoy. La secuencia que nosotros escuchamos
la más larga que se ha conservado en el Novus Ordo, que escuchamos antes del Evangelio, esa la compuso Santo Tomás. Y es lo mejor que nosotros podemos saber de la Eucaristía, es eso, digamos, ¿no? Esa es la mejor homilía, digamos, ¿no? Lo que el mismo doctor Angélico escribió acerca de la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en el Santísimo Sacramento. Esta fiesta, como he dicho, muy apreciada en toda la cristiandad, muy apreciada en España, todavía hoy se siguen haciendo grandes monumentos, ¿no? O grandes signos de adoración al Santísimo Sacramento, y así también fue traída a América. En el canto Dios de los Corazones dice justamente: pasearon el corpus por nuestros solares los hombres que luego fundaban ciudades, ¿no? Es decir, lo primero que se hizo en América fue darle culto a nuestro Señor, por ejemplo, con el Santísimo Sacramento, ¿no? O pasearlo por los solares que luego fueron las ciudades, ¿no? Es decir, América nació católica, porque España tuvo una función que primariamente fue evangelizar y transmitir la fe, y que eso se ha conservado, digamos, ¿no? De hecho, podemos decir, lo estudian los historiadores, el final del laicismo de la década del 80 fue el Congreso Eucarístico Internacional, importantísimo en el año 34, ¿no? Donde el cardenal Pacelli fue enviado por el Papa Pío XI, luego sumo pontífice Pío XII. O también recordamos que hace 70 años la Plaza de Mayo fue bombardeada porque en realidad le prohibieron a los católicos hacer la fiesta de Corpus. Y como no eran covidianos, como pasó en el 2020, que la gente dejó de ir a misa o qué sé yo, eran católicos, entonces sacaron igual el Santísimo Sacramento. No le hicieron caso a las malas órdenes del Estado respecto al culto de Dios, ¿no? Así que por esa razón, pasó lo que pasó, digamos, ¿no? La quema de las iglesias, la curia de Buenos Aires, algunas iglesias, en fin. No vamos a hablar ahora de historia. Lo que quiero decir es qué importante es la fiesta de Corpus y qué importante es solemnizar la presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y que su presencia no se limita a la Santa Misa, sino que mientras están las especies eucarísticas, su presencia permanece, y el culto que nosotros debemos darle tiene que ser constante, lo cual nos tiene que a nosotros mover a la adoración al Santísimo, nos tiene que a nosotros mover a la procesión eucarística, nos tiene que mover a acompañar a los sagrarios, para que no haya pueblo sin sagrario ni sagrario sin pueblo, como decía San Manuel González, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que intentar hacer. La misa, ante todo, y siempre y principalmente, va a ser la renovación del sacrificio de Cristo de modo incruento. ¿Qué quiere decir esto? El sacrificio de Cristo fue cruento, con dolor, con derramamiento de sangre. Eso ocurrió el Viernes Santo. Bueno, pero la misa saca su eficacia del Viernes Santo, de tal manera que si no hubiese Viernes Santo y no hubiese muerte de Cristo y no hubiese resurrección, entonces nosotros no podríamos celebrar la Santa Misa, como no podríamos nosotros celebrar ninguno de los sacramentos. Así que la fuerza de la Santa Misa es la fuerza de la cruz. ¿Y qué ocurrió el Viernes Santo, el día de la cruz? El Viernes Santo ocurrió que fue el día de la exaltación de Cristo, porque fue el día de la gloria de Dios, porque fue el día de la santificación de las almas, de la salvación del género humano, y fue además el día en donde el demonio quedó humillado para siempre, porque nosotros éramos del demonio, digamos, y Cristo nos redimió con su sangre. Así que esas tres cosas que ocurrieron en el Viernes Santo, podemos decir, son las mismas que ocurren en la Santa Misa. Ante todo, la misa entonces es para gloria de Dios. De hecho, al final de la plegaria eucarística, el sacerdote toma el pan y el vino consagrados y lo levanta, ¿no? Y dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, ¿no? Es decir, Dios ya tiene toda la gloria. Dios tiene toda la gloria porque dentro de la Santísima Trinidad
el Padre adora al Hijo y al Espíritu Santo, el Hijo adora al Espíritu Santo y al Padre, y el Espíritu Santo adora al Padre y al Hijo. Eso se llama la gloria intrínseca de Dios, y esa ya es infinita, porque cada una de las personas divinas es infinita. Pero además, porque el Verbo se hizo carne y porque sus acciones son teándricas, es decir, son de Dios hombre, entonces ahora nosotros que estamos fuera de Dios, porque no somos Dios, somos criaturas de Dios, nosotros podemos darle a Dios un culto infinito. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Y si Dios es infinito y nosotros somos limitados? Por Jesucristo, esa es la respuesta. Porque Jesucristo era hombre, Él podía merecer y podía sufrir. Pero porque Jesucristo era Dios, sus acciones eran divinas. Entonces cada una de las acciones de Cristo valía infinito, valía la eternidad. Por eso es que nosotros en la Santa Misa le ofrecemos a Cristo al Padre, como Cristo se ofreció a sí mismo en la cruz para gloria de Dios. Por eso la misa es para gloria de Dios. La misa no es para la catequesis, no es para bailar, no es para tomar mate, no es para bailar el charango, qué sé yo qué, digamos, ¿no? Todas esas cosas están muy bien, pero son para hacer en otro lugar, no es para hacer en la Santa Misa. Si uno dice, yo no entiendo la misa, bueno, tenemos que ir al catecismo a explicar en el aula. Si uno dice, no, pero a mí me gusta compartir, bueno, vamos al salón a tomar mate, digamos, pero esa no es la misa. Porque la misa, primero y principalmente, es para gloria de Dios. No es para ser entendida, porque en realidad, si uno quiere entender, no lo entiende. Como decía San Agustín, si comprendis non es Deus, ¿no? Si entiendes, no es Dios. Así es simple, porque es como querer meter la infinitud de Dios dentro de un vasito de plástico como es mi cabeza, digamos, ¿no? Así es simple. Así que primero y principalmente la misa es para gloria de Dios. Y ese es el sentido de todo lo que uno hace, ¿no? Y de todo lo que uno realiza litúrgicamente. En segundo lugar, la misa, como la cruz, sirve para santificar las almas. Para eso Cristo murió, para llevarse cautiva la cautividad, como dice la carta a los Efesios. Es decir, nuestro Señor lo que quiso hacer es llevar a los hombres consigo, hacerlos santos, participarles su vida divina. Y no hay ninguna participación más santa para nosotros que no recibir solo el bautismo, que también es muy santo, por supuesto, ¿no? Sino recibir el sacramento más santo de todos, ¿no? Que esa es la Santa Comunión, esa es la Santa Misa. Es el sacramento más santo de todos porque, como dice Santo Tomás, el alma se llena de gracia. Una sola misa bien celebrada para nosotros nos abreviaría el purgatorio. Una sola comunión recibida con devoción a nosotros nos pagaría un montón de deudas temporales en el purgatorio, nuevamente digo. Una misa, una comunión bien recibida a nosotros nos aumentaría de gracia, nos crecería en virtud, haría que nosotros amemos más a Dios. De hecho, así ha pasado a un montón de santos que han muerto por estar en la misa, ¿no? Como los mártires de Abitinia, por ejemplo, en el siglo III en África, que preferían morir antes que faltar una sola misa, ¿no? Sine dominico non possumus, decían, sin el domingo no podemos vivir. Y así tantos otros santos, tantísimos, ¿no? Que tenían devoción a la Santa Misa, que sabían que Jesucristo está ahí presente y que era preferible cualquier martirio antes de quedarse privado de Dios, ¿no? Porque una sola comunión nos puede hacer santos, una misa bien estada, bien participada, digamos, con el alma bien recogida y unida a Dios. Y por último, la Santa Misa es la humillación del demonio, porque el demonio fue vencido en la cruz, el demonio quedó derrotado para siempre. Y como la misa es el mismo sacrificio de la cruz, entonces necesariamente el demonio pierde cada vez que se celebra la misa. Podemos decir es un gran exorcismo la misa, ¿no? Porque el demonio queda ahuyentado. San Roque González, aquel gran misionero de lo que era las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? En el actual Paraguay, o en Misiones, o por ahí por la zona, Corrientes, ¿no? San Roque González dice que los demonios se aparecían y atormentaban a los indígenas de la zona.
Y que eso ocurrió hasta que ellos empezaron a celebrar la misa. Porque cuando empezaron a rezar la misa, entonces los demonios huyeron, ¿no? Y ese es el testimonio que los indios le dejaban, ¿no? Y que él lo dejó documentado en una de sus cartas, ¿no? Por eso el demonio quiere que nosotros no celebremos bien la misa. El demonio va a querer que nosotros hagamos, no sé, payasadas en la misa, digamos, ¿no? Cosas ridículas, ¿no? O cosas del mundo que no corresponden a la liturgia de Dios. Porque la ley de la oración es la ley de la fe. Y uno tiene que conservar los ritos tal cual como son, para que de esa manera nosotros le demos a Dios el culto que Él se merece. Así que los ornamentos, los cantos, el latín, no sé, los manteles bien puestos, las flores bien adornadas o lo que fuere, todo eso se ordena justamente a darle a Dios el honor que podemos nosotros, ¿no? El honor que Él se merece, que por supuesto siempre va a ser poco, o si incluso pudiéramos transformar la iglesia para que quede una iglesia más bonita, más pintada o más, ¿no? O más arreglada. Todo eso se ordena justamente a darle a Dios el culto que Él se merece. Por eso pidamos al Señor la gracia de que nosotros siempre podamos conservar, como somos cuerpo y alma, vamos de lo visible a lo invisible, que nosotros podamos conservar las cosas que son propias de la Santa Misa, que nosotros siempre podamos conservar y tener la mayor dignidad posible para el Santísimo Sacramento del altar, que nosotros recordemos que el demonio queda humillado, ¿no? Y queda perdiendo frente a la dignidad de la misa, y por eso el demonio intenta mezclar la Biblia con el calefón, ¿no? La santidad de la misa con otra cosa. E incluso en la época del anticristo va a intentar abolir el sacrificio perpetuo, como dice el profeta Daniel. Así que nosotros pidamos al Señor que podamos resistir dándole a Dios el culto que Él se merece. Nosotros que tenemos la gracia de tenerlo siempre aquí en el sagrario, que podamos acompañarlo con nuestra adoración y asistiendo cada vez más a la Santa Misa, incluso entre días de semana, que nosotros podamos darle a Dios la gloria que Él se merece, santificar nuestra alma para que así el demonio quede ahuyentado de nuestra alma, de nuestra familia y de nuestra sociedad. Que Nuestra Señora, la Virgen Santísima, ella que le dio a Dios el culto que Él se merecía, siendo siempre dócil al Espíritu Santo, que como dice la tradición, recibía cada día la comunión de manos de San Juan, nos conceda a nosotros crecer en nuestra devoción eucarística, porque así como lo honremos a Cristo en la tierra, Él nos pondrá en el altar del cielo según el amor que tengamos en este mundo. Que la Virgen entonces nos conceda amar cada día más a Dios, reverenciar a Cristo Eucarístico aquí, para que allí lo gocemos para siempre.